correctamente. Transforma los corazones que reciben el mensaje, empezando por el mío, y ayúdanos, Señor, para recibir palabra tuya a todos los que estamos presentes y que salgamos redarguidos hoy con la palabra del Evangelio que encontramos en las lecciones del desierto que hemos estado estudiando. Gracias por estar entre nosotros, Señor, lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Siéntese, hermano. Bueno, como sabrán, hemos estado escuchando mensajes acerca de las enseñanzas del desierto. Esa es la serie que tenemos. Y hemos visto ya varias enseñanzas acerca del Evangelio que nos presenta la aventura que tomaron los judíos al salir de Egipto y llegar a la tierra prometida. En esta ocasión, hermanos, vamos a ver el título de la predicación de hoy es la guía constante de Dios, y vamos a tomar la imagen que ustedes pueden ver ahí, que son la columna de nube y la columna de fuego. Y bueno, es una guía constante, me parece. Todo esto está en Éxodo 40, 36 a 38. Y bueno, dice la escritura, hermanos, que el pueblo salió y una columna los guiaba. En el día la columna de nube les daba sombra, los refrescaba, los protegía del sol intenso que era el desierto, y caminaban, y la nube se iba moviendo enfrente de ellos. Dice Jehová Dios iba delante de ellos. Qué impresionante. Era increíble, hermano, seguramente para el pueblo ver que su Dios iba delante de ellos en forma de una nube. Hay quienes dicen, hermanos, que la nube se transformaba en columna de fuego al mismo tiempo, que no había las dos al mismo tiempo como las vemos ahí, sino que al ir atardeciendo, al atardecer, entonces se iba transformando la columna de nube en columna de fuego. Y luego ya en la noche estaba la columna de fuego. Así que si ustedes y yo estuviéramos ahí, ¿qué haríamos? Abriríamos la puerta de nuestra tienda, acostados, y veríamos la columna de fuego, muy de mañana, y luego se transforma en nube, y órale, se mueve, a agarrar nuestras cosas, guardábamos, y a caminar hacia donde nos dijera. Y curiosamente, hermanos, ellos conocían, algunos seguramente sabían, y habían andado por esas tierras caminando, y obviamente conocían la ruta. Así que cuando Dios los guía, hermanos, pues Dios no los guió por el camino más sencillo. ¿Ok? Y vamos a ver algunas lecciones que vamos a encontrar con esta impresionante muestra de cariño de Dios hacia el pueblo. ¿Por qué era una muestra de cariño impresionante? Porque esto no se daba, hermanos. Porque esto era antinatural. La columna de nube era vertical. Si nosotros viéramos una nube encima, bueno, a lo mejor alguien explicaría ahí que era pues una nube que así se posó y que era, no sé, algo que sucedió en ese tiempo y que no era espectacular. Pero dice que la columna iba delante de ellos, así que si iban viendo al sol, en salida del oriente, los iba tapando del sol al caminar. Debió haber sido una nube grande, gruesa, ¿no? Para que cubriera la cantidad de personas que eran. Ya nos había dicho Raúl Irán en algún sentido que la cantidad de personas que eran 600,000 personas, y solamente hombres contados. Así que si contamos un niño por pareja y que cada hombre de los que se contaron tuviera a su esposa, eran alrededor de 3 millones de personas. Era como Ciudad Juárez, a lo mejor hace un tiempecito, como Chihuahua. Esa era la cantidad de personas que iban. Un mar de gente, era mucha gente. ¿Ok? Y bueno, vamos a iniciar, hermanos, y lo que quiero hacer al inicio, luego en la introducción, es recobrar 4 diferentes aspectos que nos enseña esta guía poderosa del Señor. Dice Éxodo 13, 21 y 22, dice que Jehová iba delante de ellos durante el día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y durante la noche en una columna de fuego para darles luz y para moverse de día y de noche. ¿Ok? ¿Por qué decidía Dios moverse de día y de noche? ¿Por qué no nada más de día? Pues qué necesidad era de cansarles tanto. ¿Por qué creen que se movían también de noche? Porque si la nube no se paraba, ellos no se paraban. Y seguramente hubo noches que caminaron toda la noche. Y seguramente hubo días que no paraba la nube y seguían caminando todo el día. Y yo quiero que se imaginen, si Dios se movía y andabas cansado, pues tú podrías decir, espérate, pues ya párale, ¿no? O sabes que pues mis hijos, los animales, pues están cansados ya. ¿O qué pasaría, hermanos? ¿Qué pasaría contigo? Todos esos elementos estaban ahí presentes. Pero si Dios se movía, ellos se movían.
Esa es la lección más importante que veremos hoy. Si Dios se mueve, y se mueve el tipo poderosamente, muévete, hermano, no te quedes parado. No debemos quedarnos parados. Si Dios dice, hay que hacerlo. Y estás cansado, sí, pero hay que hacerlo. Se mueve, Dios te pide. Y a veces, hermanos, Dios pide y nosotros decimos, sí sea. Y nos queda claro que es Dios. Porque, hermanos, ¿a quién no le queda claro que hay que predicar el Evangelio? Y a veces hay una persona sufriendo alrededor de nosotros y nosotros decimos que sí sea. O hay alguien que necesita algo y está ahí en un lado de nosotros y decimos, ¿sí sé yo? ¿Acaso seré yo? Pero ese llamado ahí está, hermanos. Y por eso dice la Escritura que delante de nosotros nunca dejará de haber necesitados para que nosotros pongamos en práctica eso. Y si en tu corazón Dios pone una señal, muévete. La lección de hoy, ¿de acuerdo? Si Dios se mueve y va delante de nosotros, hay que continuar caminando. Miren, vamos a examinar varias cosas de esta. La nube de la gloria de Jehová dice que cubrió el tabernáculo de la reunión de día y de noche. El fuego lo iluminaba, ¿de acuerdo? La nube cubría el tabernáculo y no se calentaba la tienda. Y de noche el fuego la iluminaba. De tal manera que en la imagen, si ven, están las casas alrededor, las tiendas de campaña, y si volteaban a ver el tabernáculo estaba iluminado, como si tuviera un mercurial, una luz fuerte que lo iluminaba en el centro. Y recuerden que cada una de las familias tomaba una parte del tabernáculo para transportarlo. ¿Recuerdan ese detalle? Por familias ellos tomaban una parte y lo desarmaban, y esa parte les tocaba a ellos llevar. Cuando se paraba la nube, la columna, sea la de fuego, ellos iban y ponían la parte que les tocaba transportar en el lugar que les correspondía. Y así se armaba la tienda. Y todos participaban. ¿De acuerdo? Y luego ya iban y armaban sus casas. Y también se armaban por grupos. Imagínense la cantidad de trabajo que implicaba eso. ¿De acuerdo? Dice también que esta presencia visible no era estática. La nube se alzaba y el pueblo se movía. Es decir, bajaba la columna de fuego y se posaba en el altar, en el tabernáculo, y ellos se paraban. ¿De acuerdo? Si la nube se detenía, ellos armaban y luego la nube bajaba al tabernáculo. ¿Se dan cuenta de lo impresionante de todo este movimiento? Dios mismo, su presencia completa, estaba ahí con ellos. Ella separaba la nube, ellos armaban y luego la nube llegaba al tabernáculo. Y se volvía de noche y esa nube salía, se transformaba en la columna y iluminaba el altar. Impresionante, ¿no? Dice que cuando ellos permanecían se acampaban, ¿ok? Este sistema de guía pues era muy preciso, era constante y era fiable. Es decir, ellos tenían que estar cuidando pues, que la nube se moviera o que se quedara estática. ¿Sí? Si ellos se detenían, entonces se movían. Si se movía en la noche, ellos en ese momento tenían que levantarse todos, hacer su trabajo y arrancar. Si era en la mañana, si era en la tarde, si era en mediodía, si se movía la nube, se movía. Ok, creo que ya fui bastante claro con eso. Dios no dejó a su pueblo a la deriva nunca. Él iba adelante, caminando. Les daba señales claras para cada paso. Si Él se iba a mover, también sabían ellos por qué la nube empezó a moverse, o por qué la columna de fuego se movía. Esto es muy impresionante. Tómenlo en cuenta. Miren la siguiente imagen. La columna de fuego fue interpuesta entre el pueblo, el de Faraón, el egipcio, que venía a atacarlos, y ellos entre el mar. Bueno, se puso en medio para evitar que los egipcios los alcanzaran. Entonces, esta columna también les sirvió de protección. Fue utilizada para protegerlos, colocándola entre ellos y el ejército de Faraón. Y aunque la columna no les indicó el camino más corto, como ya les decía, la única forma que tenían de llegar a la tierra prometida era dejarse guiar o dirigir por él. No había otra forma. Ellos empezaron a caminar y si no seguían la nube o no seguían la columna de fuego, no sabían a dónde iban a llegar. Pero ellos confiaban que Dios les había prometido la tierra prometida y se las iba a cumplir. Así que ellos seguían de frente. ¿De acuerdo? Síganme, hermanos. La columna era una garantía de que Dios estaba con los israelitas. Como les digo, si abrías
la tienda, la puerta de tu tienda, y te asomabas al tabernáculo y veías la columna y decías, ahí está Dios. No nos ha dejado solos, no se ha ido, ahí está. Y si era de día y estabas detenido, también podías abrir la tienda y ver la nube y decir, ahí está Dios conmigo, ¿no es cierto? Representaba a Dios, quien a veces les hablaba desde ella. También dice la escritura que la columna, Dios les hablaba. Fíjense lo que dice, hermanos. Moisés y Aarón fueron sus sacerdotes y todos ellos llamaron a Dios y Él les escuchó y les habló desde una nube y ellos cumplieron fielmente las órdenes que les dio. Bajaba al tabernáculo, se llenaba de la gloria de Dios y hablaba directamente con el pueblo. Síganme, fue otra más, fue el medio que identificó a Moisés como el caudillo elegido por Dios, porque la nube bajaba y el único que podía entrar era Moisés, y hablaba con él y le decía que era lo que iba a pasar. Moisés le decía al pueblo, el pueblo hacía y se cumplía exactamente como Moisés lo hacía. Así que cuando ellos veían a Moisés entrar, decían, mira, Dios le va a hablar. Salía Moisés y no dudaban que lo que decía Moisés era lo que le estaba diciendo Dios. ¿Se dan cuenta, no? De igual modo sirvió para confirmar el nombramiento de Josué cuando Dios decidió que Moisés no iba a entrar. Y entonces dejaron a Moisés y la nube y la columna de fuego siguieron caminando con Josué, ya no con Moisés. ¿Se imaginan ese cambio? Donde ellos decían, pues es Moisés, el líder. Y de repente la columna ya no seguía. Moisés se tuvo que quedar. Si ustedes se imaginan eso, Moisés solo, desde lejos, observando que el pueblo partía, porque nadie lo vio morir. ¿Era triste? Síganme. La guía de Dios es clara. Hemos aprendido 4 cosas ahí. Quiero decirles una cosa. Hace mucho tiempo Dios habló a los antepasados, dice Hebreos 1:2, y nos habló por medio de profetas de diferentes momentos y de diferentes maneras. Pero en estos últimos días nos habla por el Hijo. Amén. Esa columna de fuego y esa columna de nube que están ahí son Jesucristo para nosotros hoy. Ahora transporten estas lecciones que acabamos de introducir y véanlas en su vida. Cuando la columna de fuego, que es Jesús, viene a tu altar, habla contigo. Amén. Y te dice qué es lo que quiere. ¿Necesitas voltear y ver la nube? ¿O sabes en tu corazón que te está hablando? ¿Necesitas que esa columna te ilumine? Total. Ahí está, hermano. No lo dudes. Esa guía es la que nos dice a nosotros ahora, ve para acá o ve para allá. Di esto no es cierto, esto cambia, esto deja de hacer. Y es muy claro, no hay dudas de que Dios te está hablando y te está diciendo qué hacer. Cuando tú sabes que lo que estás haciendo es incorrecto y la nube te dice, o la columna de fuego te dice, que dejes de hacer algo, deja de hacerlo. Es claro para nosotros. Habrá algunas veces, hermanos, como les pasó al pueblo, que dudaron a pesar de ver la nube. Pero Cristo está en nuestro corazón hoy. Y si antes Dios nos hablaba a través de profetas y en diferentes momentos y en diferentes maneras, con diferentes acciones que ha habido en nuestra vida, por ejemplo, ¿alguna vez tuviste alguna enfermedad? Y Dios te está hablando en medio de esa enfermedad y te está diciendo que eres vulnerable, te está diciendo que eres dependiente y te está diciendo que hables con Él y que Él sanará tu vida. Y tú oras y le dices, Señor, sáname, y el Señor te sana. Y tú dices, ok, me habló, sé que está conmigo y sé que está presente. Y yo digo, Señor, gracias porque me sanaste. Y digo, gracias en el nombre de Cristo. Este Cristo, hermanos, es una señal para nosotros mucho más poderosa, o debe ser mucho más poderosa que la columna de nube. Déjenme decirles algo, hermanos. Ellos caminaron 40 años en el desierto y llegó un momento en el que ellos veían la columna y ya no sentían una gran diferencia, ya no la veían como algo espectacular, se acostumbraron a ella.
Dime si no te pasa lo mismo con Cristo en tu corazón. Sabes que está ahí, sabes que está transformando, sabes que está diciéndote por dónde. Pues no te acostumbres a eso. Escúchalo, abre tu mente, abre la tienda y velo y siéntete gozoso porque está. Porque no se va a ir, no se va a ir nunca. Dice la Escritura que nunca dejó a su pueblo solo, a la deriva nunca estuvo. Es una promesa muy grande para nosotros hoy. Es diferentes momentos, diferentes circunstancias tal vez en la vida que todos vivimos, pero Él está presente contigo y está presente conmigo a todas horas. No necesito venir al templo para que Dios esté conmigo, para que Cristo esté conmigo. Especialmente cuando sufro, está conmigo, está acercando, está tocando, está transformando, está convenciendo, está ayudando, está modificando, está transformando el pensamiento. Y en estos últimos días ha sido intenso, porque en estas lecciones que nos ha dado, habla precisamente de cómo Dios se acercó a nosotros para presentarnos su amor, y su amor está representado en Cristo Jesús a favor de nosotros, para perdón de pecados, para guía y enseñanza y para salvación eterna. ¿Me sigues? Tenemos las Escrituras también, porque Cristo está presentado a nosotros a través de las Escrituras y ellas revelan a ese Cristo del que estamos hablando. Nosotros no vemos la nube, pero vemos la Escritura y la Escritura nos pinta perfectamente a este Cristo que nosotros necesitamos hoy. Todo su ejemplo y todo su trabajo y todas las cosas que Él ha hecho están definidas de manera clara. ¿Me sigues, hermano? Y la Escritura nos revela a Cristo en toda su gloria, en todo su esplendor. No hay una sola cosa, y por eso digo Juan, que las Escrituras tienen un cumplimiento completo, porque no necesitamos más, que se nos diga más o que se establezca más, porque la revelación de Cristo está dada con lo que está escrito hasta ahora. Cualquier persona entre nosotros puede conocer al Señor Jesús a plenitud con lo que está escrito, cualquiera de los que estamos aquí. No nos va a quedar ninguna cosa libre como para que nos quede duda de saber quién es Jesús. Síganme, hermanos. Número 2, tenemos su Espíritu Santo que nos guía, que nos redarguye, que nos convence de que lo que estamos haciendo no es correcto, o de que nos convence de que lo que estamos haciendo es correcto. Nos protege, nos alimenta, nos explica y entre muchas otras cosas trabaja con nosotros todos los días, se levanta con nosotros y nos protege. El vallado de Dios está alrededor de nosotros porque su Espíritu está entre nosotros. No hay dardo del maligno que llegue contigo, hermano, porque Jesús está contigo, que Dios está ahí protegiendo. Sígueme también en esta idea. Él sigue guiando a su pueblo, nunca lo ha dejado. Así que cuando tú no sepas para dónde ir, piensa en esto. Dios usa a hombres fieles, obedientes, prudentes, de buen juicio, falibles y débiles y pecadores para que seguir guiando a su pueblo. Y eso somos tú y yo. No nada más Irán, no nada más son los pastores, somos nosotros. Porque nuestros hijos nos ven a nosotros, no al pastor. Las personas que están alrededor de nosotros nos ven a nosotros. Y cuando hay una crítica grande en las iglesias, generalmente es de las personas que servimos en la iglesia. Generalmente, aunque sí hay críticas sobre algunos pastores, no podemos esconderlo ni tapar el sol con un dedo, y hay líderes que no han servido, que no han hecho su trabajo como debe de ser. De todas maneras, hermanos, Dios se complace en usar hombres fieles, obedientes, prudentes y de buen juicio para guiar al pueblo. Así que nosotros tenemos una guía más en todo esto: seguir a las personas de buen testimonio, seguir a las personas que nos hablan de Cristo, seguir a las personas que nos han presentado el Evangelio, que no son ellos lo más importante, sino lo que ellos nos presentan atrás de su testimonio. Y la sombra que ellos cobijan nos da a nosotros resguardo y nos protege, y podemos crecer también hasta alcanzar la plenitud de Cristo. No la plenitud de ellos, podemos pasarlos a ellos. Y esa confianza es la que nosotros tenemos. Así que Dios se complace en guiarnos a cada uno de nosotros con una persona que nos va guiando en el proceso. ¿Okay?
Dios se muestra en ellos haciendo crecer la comunidad. Así que si la comunidad está creciendo, ¿no? Nosotros sabemos que el pastor que tenemos principalmente lo está haciendo bien. Pero si la iglesia crece y ustedes ven que hay otras personas que vienen, que no han sido trabajadas por el pastor, bueno, también saben que hay otras personas que estamos trabajando y que está creciendo la obra. Y si la obra crece por el trabajo que Dios hizo en ti para con otras personas, pues entonces siéntete bien, hermano. Tú eres de estas personas que eres usada por Dios para guiar a otras personas. ¿De acuerdo? El Espíritu de Dios está con nosotros. Cristo está con nosotros. Y si la obra crece, es una señal de que la guía de Dios está haciendo su obra en nosotros. ¿Ok? No tendríamos por qué dudar. Todos al mismo tiempo, unos más que otros tal vez, crecemos en sabiduría y aplicamos los dones recibidos. Fíjate bien, hermano. Hay espacio aquí en la iglesia para que tus dones sean aplicados. Así que no te quedes con eso. Estamos esperando, hermano, la guía de Dios para que tú tomes tu lugar y nos ayudes para trabajar. ¿Estoy siendo claro o estoy siendo muy directo? ¿Los incomodo con esto, hermanos? Porque sí les estoy pidiendo que tomen su lugar. Esto sí va derecho. Y les digo, ustedes tienen un lugar aquí. Todos tenemos un lugar aquí. Y ese lugar se nos está dando la guía de Dios. Ese lugar lo está diciendo Jesús. Y te está diciendo a ti y a mí que tenemos que tomar nuestro lugar y hacer el trabajo que tenemos que hacer. Que es predicar el Evangelio. Dar testimonio del Evangelio. Y ayudarnos unos a otros para que este lugar sea un remanso de paz donde muchas personas se encuentren en un lugar que están esperando encontrar. Un lugar de salvación, un lugar de guía, un lugar de empuje, un lugar de apoyo, un lugar donde descansen, un lugar donde se relajen, donde encuentren a Cristo. ¿De acuerdo? Dios impide que el enemigo los destruya y nos colma de paz y de tranquilidad. Y hemos pasado muchos años de paz y de tranquilidad aquí, ¿no, hermanos? Y seguimos creciendo por la gracia de Dios. Señales de que Dios está guiándonos. La guía de Dios, hermanos, puede parecer una locura. Pónganme atención en esto. Dios los llevó no por el camino más corto. El camino más corto pasaba por diferentes trayectos, pero era pegado al mar Mediterráneo. Era subir del sur, digamos del sureste, hacia el norte. ¿De acuerdo? Pero Dios se metió al desierto. Y se quedó en el Mar Rojo y atravesó el Mar Rojo. Y luego caminó 40 años en el desierto para llegar a Israel. Nosotros nos puede pasar lo mismo. Nos coloca entre el mar de confusión que hay ahorita, con tantas opciones que hay, de diferentes opciones que se nos presentan para el Evangelio, para creer en Jesús, para unirnos a una iglesia, para trabajar a favor de algunas personas. Y nos coloca entre esa confusión y la maldad de Egipto. Y lo más maravilloso, hermanos, es que siempre nos libra con mano fuerte y brazo extendido. Amén. Y eso no lo podemos dudar, porque hemos sido envueltos por diferentes corrientes de doctrina. Estamos rodeados de personas que hablan diferente a lo que hablamos nosotros. Pero Dios nos ha traído aquí. Dios ha elegido este lugar para que tú y yo estemos aquí y que trabajemos con eso. La guía de Dios ha sido infalible con eso, para todos y cada uno de nosotros. Y hermano, creo que algo que tendríamos que decir es: si Dios nos trajo aquí, pues no nos trajo para morir. Y ahorita cantábamos eso, ¿no? ¿A qué nos trajo? A poseer la tierra. A poseer la tierra. ¿Y qué es poseer la tierra? Sino recibir sus promesas. Este es el Dios en el que yo creo. Fíjense lo que dice 1 Corintios 1, 22 al 25. Dice: pero nosotros no predicamos a Cristo crucificado. Nosotros predicamos a Cristo resucitado. Él no es piedra, Él es piedra de tropiezo para los judíos. ¿Por qué? Porque ellos lo esperaban como rey y no fue el rey que ellos esperaban. Y entonces tropiezan con Jesús. Y es locura para los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles, hermano? Sino nuestros amigos y los que están alrededor de nosotros. ¿Por qué no creen en Dios, hermano?
Porque dicen, no, hombre, ¿cómo voy a estar ahí en la iglesia perdiendo mi tiempo? Dios no existe. Es locura eso para ellos. Dicen, ¿para qué? ¿Para qué le hablas al aire? ¿Para qué hablas sobre esas cosas? No va a cambiar nada. Los niños están muriendo, hay enfermedades, ve todo lo que está pasando alrededor. Si hubiera Dios no pasaba eso. Díganme, hermanos, ¿qué le dirías? Hermano, en este texto, un día íbamos de viaje haciendo una reflexión, unos compañeros y un compañero dice, yo prefiero ser un loco inteligente que un inteligente loco. Y esta es nuestra locura. Dios nos ha guiado y seguimos disfrutando de esta bella locura. Y ahora, hermana, algo que tendríamos que demostrar es que la locura no es locura. Pero para el mundo, digo yo. La locura del mundo tiene que encontrar la sabiduría de Dios Amén. en medio de todo lo que hay. Y nosotros somos testigos de que el poder de Dios, porque dice ahí, la locura que ellos ven en Dios es más sabia que la sabiduría humana. Que la sabiduría. Y ese es nuestro trabajo, hermanos. Ese es el reto que tenemos. Que nosotros, estando bajo la guía de Dios, tenemos que demostrar que esa sabiduría está dentro de nosotros y nos guía. Y nos hace ser felices, y nos hace ser inteligentes, y tomamos decisiones correctas, y nos sacrificamos y ayudamos a otros, y hacemos un montón de cosas. ¿Por qué? Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. Y la debilidad de Dios es más fuerte que cualquiera de las fuerzas humanas. Y esto no nos queda duda, ninguno de los que estamos aquí. La guía de Dios puede parecer locura en algún momento, pero es nuestra función detectar la sabiduría correcta. Entonces, hay un reto también aquí, hermano. La guía de Dios nos lleva por paso a paso para conocerle a plenitud. El reto que tenemos ahora es conocer a Dios a plenitud y dejar de parecer locos, porque a veces se nos pregunta y no sabemos ni qué decir. Nomás decimos, no, pues yo lo sigo porque pues así dice la Escritura, así me enseñaron mis papás. Pero no, hermano, hay que decir, ¿por qué lo sigues? Pues por la maravilla que es Jesús, por lo que ha cambiado dentro de mí, por los resultados que tengo alrededor de las personas con las que yo trabajo, por mi familia, por las cosas que se ven, por la gratitud que hay en mi vida, por la salud que tenemos. ¿Me lo estoy explicando, hermano? Esa guía debe descubrir en nosotros algo que ni nosotros mismos hemos descubierto, que debe de salir para mostrarse ante la gente y dejar que la gente vea esa sabiduría en nuestro testimonio. Voy a avanzar. La guía de Dios, hermanos, siempre tiene oposición. Siempre hay oposición. Miren, hay muchos faraones en tu vida que primero intentan que no salgas de ahí, la tierra de pecado donde estás. No, hombre, ¿para qué? Mira, ven, ya has comido todo eso. Y ahí estamos nosotros siguiendo y envolviéndonos con la cultura, con las ideas, con las personas en el trabajo para ser aceptados, para formar parte de los grupos, para tener ese mismo, disfrutar pues de esas mismas búsquedas que ellos tienen. Y intentan impedir que tú obedezcas a Dios. Pero nosotros pensamos que ellos lo que quieren es que nosotros seamos felices. Entonces, pues congeniamos con algunas de sus ideas. Y les estoy hablando, hermanos, de los amigos más cercanos. Les estoy hablando de un posible novio a los jóvenes. Les estoy hablando de una posible novia a otros jóvenes. Les estoy hablando de personas que nos hablan con alguna otra corriente de doctrina, con corrientes de pensamiento que son diferentes, con ideas que la mayoría de la gente sigue porque piensan que son respuestas a las preguntas existenciales. Pero, hermanos, la gente que sigue influyendo en tu vida para que te alejes de Dios, para que creas que hubo un error, para que tú pienses que no vas a ningún lado, son personas que están influyendo en oposición a la guía de Dios. Y algo que tenemos que reflexionar nosotros es que cualquier cosa que nos saque de la guía de Dios debe desaparecer de nuestra vida. Hay que quitarla de ahí, porque la guía de Dios está trabajando a favor de nosotros. Quiero que vean esto en el desierto, hermanos. Cuando ellos iban caminando, pues seguramente había calor, había frío en la noche, había serpientes, no había comida, no había agua, pero ellos veían que sus sandalias no se desgastaban, ellos veían que sus vestidos no se desgastaban y encontraban comida todos los días.
veía la columna que se movía o que se detenía y que llenaba la tienda del encuentro. Movimientos extraordinarios que nadie podemos explicar, pero que durante 40 años pudieron haberse vuelto no significativos. Era costumbre. Imagínate un niño que nació desde ese momento en el que ya pasaban estas cosas, para él se volvió normal. Y los 40 años que pasaron en el desierto, dice la escritura que murieron los que salieron de Egipto. Así que ya no había quien les dijera, oye, ¿te recuerda esto que está pasando es extraordinario? Ya no. Ellos se acostumbraron a eso, seguramente. Y 40 años que se movía, ahí vamos otra vez. Imagínalo, hermano, si fueras tú, estás a la mitad de la tarde, después de caminar un rato, y se paró ok, pues, ¿desempaco o no desempaco? ¿Cuánto tiempo se irá a tardar la nube en moverse? Llevo mis cosas cargando. ¿Qué hago? ¿Alimento a los animales? ¿Todo el trabajo? ¿O nada más ahí lo que pueda? Voy a ordenar en las cosas que traigo y me voy a poner la ropa que traigo, me baño. ¿Me dará tiempo? ¿O se moverá la nube? Y estoy en la noche y luego se mueve la columna, ¿qué hago? Pues ahí voy otra vez para levantarme. Y si saco todo y en ese momento se mueve, ahí voy a guardar otra vez todo y ahora voy a caminar otra vez. Imagínalo 40 años en la incertidumbre. ¿Qué generaría en la mente de las personas? Y estos faraones de los que estamos hablando son las ideas que llegan a nosotros de diferentes maneras e influyen en ti para que dejemos de obedecer a Dios de alguna manera. Aléjate, no vayas, no escuches. La palabra de Dios tiene sus fallos, hay contradicciones. Mira, las personas que más entregadas están son más malas que las personas más malas de la cárcel. ¿Han escuchado eso? Alguna vez escuché de un abogado amigo que dijo: los casos más difíciles y más vergonzosos que yo he tratado es gente cristiana que ha hecho cosas increíbles. Así mismo. Y el testimonio que él tenía era que las personas cristianas eran peores que las personas que estaban en la cárcel. Desafortunadamente hay conflictos así. Personas, hermanos, encontramos en nuestra vida que no hacen lo correcto en las iglesias. Quienes se quejan de todo. Ay, discúlpenme ser tan directo, pero sí las hay. No estoy dando nombres, así que no se sientan aludidos, solamente digo, ustedes y yo sabemos que hay personas que se quejan de todo, que si es blanco, que si está muy alto, que si está muy frío, que si está muy manchado, que si la música está muy fuerte, que si está muy quedito, que si el pastor hace, que si no hace, que si los líderes, que si deberíamos ir para acá, que si deberíamos ir para allá. Siempre hay quienes se quejan de todo, quienes dividen con sus comentarios, enfocados en lo malo, influyendo con sus mismos pensamientos a otras personas. Siempre hay, como si no fueran suficientes los problemas del desierto, como si no fueran suficientes los problemas que tenemos aquí y los problemas que tenemos allá. Y decimos, bueno, los hay, sí los hay. También ahí estamos llamados a la guía de Dios. Y la guía de Dios siempre tiene oposición, en muchas maneras, y tenemos que tenerlo claro en nuestra mente. Tiene oposición, y esa oposición ahí va a estar, no se va a retirar. Y es parte del trabajo que nosotros como líderes y como personas del pueblo de Dios tenemos que resistir. ¿Me siguen? La guía de Dios es para su gloria. Pon atención en esto. Somos nosotros los que veremos la gloria de Dios. Cuando nos lleva por los caminos de la duda y de la oscuridad y nos guía para protegernos y librarnos del pecado, cuando lo hace, somos los más felices del mundo. Reflexiona ahora, hermano, antes que no conocías a Cristo y todo lo que hacías, y cuando conociste a Cristo y cambió tu vida, dime las diferencias y los contrastes que ha habido en tu vida. Paz. Sobre todo eso, ¿no? Que es ahorita algo que no se espera, que la gente no lo use, y que lo necesitamos todos. La oscuridad y la duda son cosas que van a estar también ahí entre nosotros, pero la guía de Dios sirve para protegernos y para librarnos del pecado. Sígueme en esto, hermano. Juan 9:3 dice: esto sucedió para que las obras de Dios se manifestaran en él,
Esta frase la dijo cuando a Jesús se le preguntó por qué el ciego sufría su ceguera. Porque ellos pensaban que la ceguera de ese muchacho o de esa persona era porque había pecado su papá o su mamá, o él mismo. Y entonces él era ciego por eso. Yo quiero preguntarte ahora, hermano, lo que te ha sucedido malo está sucediendo para que las obras de Dios se manifiesten en ti. Te lo repito. Si algo malo ha pasado en tu vida, es para que las obras de Dios se manifiesten en ti. Y si se manifiestan las obras de Dios en ti, entonces disfrútalo, hermano, porque Dios está trabajando para moldearte, para hacerte lo que Él quiso que tú fueras desde el principio. Y lo está logrando, hermano. Está trabajando contigo en tu mente y en tu corazón, y lo está haciendo con gran poder. Déjate guiar. Nosotros veremos la gloria de Dios cuando nos lleva por caminos de duda. Y mientras más fuerte y más oscuro sea el camino, y cuando Él nos saca, la alegría que tenemos en el corazón es por encima de toda alegría que hemos experimentado hasta ahora. La guía de Dios, hermanos, nos invita a ser como Cristo. Filipenses 2:5-11 dijo: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, quien, existiendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Más bien se despojó a sí mismo. Lección 3, me parece. Lección 3. Despójate de ti mismo, hermano. No eres tú el importante, es Dios el importante. Despójate a ti mismo. Y dice la Escritura, que Jesús tomó forma de siervo. No se nos está pidiendo que tomemos forma de siervo, pero nos quitemos nosotros del papel principal. Y dice también que nos hagamos semejantes, que Él se hizo semejante a la humanidad, y estando siendo como hombre, se humilló. Y entonces eso lo puse también resaltado. Nos humillamos delante de Dios para decirle que es Él el que manda. Que si Él me dice me muevo, me muevo. Que si Él me dice cambia, cambio. Que si Él me dice haz, ayuda, provee, trabaja, no, lo hago. Me humillo, ¿por qué, hermanos? Porque no estoy haciéndome menos. Estoy siendo un obrero valiente que trabaja a favor de su Señor. Esa humildad es la que tengo que tener. No soy yo el que manda, es Él el que manda. ¿Me estoy explicando? Y luego dice, haciéndose obediente hasta ahora. Una necesidad más que tenemos, hermanos. Obediente hasta la muerte. Si Dios dice que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y Jesús fue a la muerte de cruz. No se nos está pidiendo a nosotros que vayamos a la muerte de cruz. Solamente un sacrificio como ese era necesario, ya lo hizo Jesús. El sacrificio que se nos está pidiendo a nosotros es la obediencia, pero una obediencia que sea firme, determinada, que no varíe conforme a las circunstancias evaluadas por el ser humano, sino que sea firme, tomada, decidida, que sea entera, que sea concreta, que sea íntegra. ¿Me explico, hermanos? Y finalmente dice todo esto: por eso Dios, porque Cristo hizo eso, Dios lo exaltó a lo sumo y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Y esa es la siguiente lección. Nosotros lo hacemos no para obtener la vida eterna, no para librar la muerte. Si Dios no nos da la vida eterna, Él merece la gloria. Amén. Siempre, en todos los casos. Así que si yo, por esfuerzo personal, creo que voy a ser salvo, estoy totalmente equivocado. Yo trabajo a favor de Dios y a favor de su obra. Soy obediente y me puedo humillar y me puedo despojar solo por lo que Él ha hecho conmigo en esta vida. Amén. Y esa es una lección que tenemos que tomar cada uno en el corazón y levantarnos todos los días sabiendo que Él está y que lo merece. ¿Me explico, hermanos? Nosotros estamos aquí para darle gloria al Padre, no para nosotros. Él nos ha premiado con la vida eterna, pero eso es de Él. Ahí no influimos nosotros, ese es su amor poderoso. Nosotros no trabajamos para eso, pero nos sabemos queridos, y tanto nos ha querido que nosotros nos podemos despojar de todo, que nosotros nos podemos humillar y trabajar valientemente con Él, podemos ser obedientes, y todo esto lo hacemos para darle gloria a Dios. ¿Me siguen, hermanos? Esta es la guía poderosa que tenemos ahora.
La presencia de Dios, antes de concluir, quiero regresar a las primeras de la introducción. Otra vez a donde estamos desde la introducción. Donde dice la nube de la gloria de Jehová cubrió el tabernáculo. Quiero que vean esto, hermanos. ¿Alguna vez has estado en casa? Seguramente. Y tienes un lugar donde tú haces oración. La nube de Dios viene y llena el altar que está en tu corazón. Y eso es algo que nadie te puede quitar. Es un espacio íntimo entre tú y Él, donde tú puedes ser auténtico, donde tú te puedes mostrar. Eso lo tenemos todos los días al alcance de nuestra mano. No necesitas estar en tu casa para tenerlo. Si estás en el trabajo y te apartas un poco y haces una oración, la nube baja y llena tu tabernáculo. Y te llena de gozo, y te llena de gratitud. Y el fuego lo ilumina. Algunas veces decimos, bueno, yo necesitaría una señal. Ese fuego que puede iluminarse desde arriba. ¿Recuerdan esas imágenes donde hasta cantan los ángeles y la luz te ilumina y tú sientes que te está viendo Dios y hasta puedes hablar con Él? Eso puede pasar. Estás en intimidad con Él. Esta es la manera como Dios está trabajando con nosotros. No necesitas ver la columna de nube, no necesitas ver la columna de fuego. Solamente necesitas doblar tu corazón y hablar con Él. Y Él va a llenar tu tabernáculo con su presencia y te va a guiar y va a seguirte guiando. La siguiente, ahí mismo lo vamos a ver en la introducción. La guía de Dios es precisa y constante y Él no te deja a la deriva. Esto ya lo dijimos. Así que piensa en tus decisiones y piensa en tus circunstancias, y si son tristes, si son pobres, si son desafortunadas, Dios está trabajando contigo. No te va a soltar. No te va a soltar. Él te está tomando fuertemente de la mano. ¿Y sabes por qué? Porque te ama. Y si tienes dudas de que te ama, entonces dobla tu rodilla y pregúntaselo. Y Él te va a dar señal de que te ama. Y tú vas a poder ver la señal de la columna de nube y la de fuego en el momento en el que tú lo pidas. Porque si a alguien le falta sabiduría, dice demanda. Y en promesa de Dios Él dice que siempre va a estar con nosotros ahí. La siguiente parte, hermano, dice que esta columna fue utilizada para protegernos. Así que Cristo en el corazón está para protegernos de todos los enemigos. Los que quieren aplastarnos, los que quieren esclavizarnos, los que quieren desviarnos, los que están en oposición constante a la obra de Dios, todos ellos están detenidos por la columna de fuego que hay en tu corazón. Y esa columna de fuego es Dios guiando tus pensamientos y guiando tus sentimientos para que podamos resistir en el día malo. Esto es una señal de las que podemos aprender en el desierto. La columna puede ser que no nos indique tan claramente el camino, pero siempre va a estar protegiendo, siempre, en todos los casos. La columna es la garantía de que Dios está con nosotros. Así que cuando tú vayas a tu corazón, doblando tu rodilla, te vas a dar cuenta que Dios está ahí porque tu corazón está siendo consolado, porque estás siendo respondidas tus oraciones y porque tú te motivas para hacer las cosas que Dios quiere que hagas. ¿Necesitas alguna prueba más? Si está respondiendo tus oraciones, no es Dios el que está haciendo ese trabajo. ¿Qué más pruebas necesitamos, hermanos? Dígame si alguna vez Dios te ha respondido oración. Si a todos nos ha respondido oración, estamos una prueba más. Y nos ha respondido muchas veces. ¿A cuántos nada más una? Nada más una. 2, 5, 10, 50. Échale más, este es el cementerio. 100. Muchas. ¿Necesitas otra prueba más? Dios está en nuestro corazón
todos los días. Amén. Y es esta columna que llena el corazón, que lo motiva y que lo protege. No necesitamos más. Representaba o representa ese sentimiento que tenemos ahí a Dios, y es Dios mismo que nos habla desde ahí. Y el Salmo dice eso, hermanos. El Salmo 99 dice: Moisés y Aarón, y ponle tu nombre ahora. Ponle tu nombre ahí. Dice: ustedes fueron sacerdotes, y todos ellos llamaron a Dios en oración, y Él les escuchó y les habló desde esa nube. ¿Te ha hablado Dios en oración, hermano? ¿Te ha redarguido y te ha pedido que hagas algo? Si lo has sentido, entonces ese es Dios. Esa es la columna que tenemos. Esa es la guía que hay que hacerle caso. ¿Me sigues, hermano? Y por último, hermano, es el medio que identifica a Moisés como el caudillo elegido por Dios. Bueno, ¿quieres que te diga algo más? Bueno, cuando el Espíritu de Dios llega a tu corazón, Pablo dice que es el sello con el que te identifica Dios mismo como su servidor. Así que el Espíritu Santo es nuestro sello de garantía de que pertenecemos a Él. ¿Lo tienes? Gloria a Dios. Está ahí presente, no necesitamos nada más. Y esto, hermanos, ellos lo veían y se olvidaron de ello. Ahora quiero preguntarte para ser más directo todavía, y quiero pegarte directo en la cabeza. Así no te quites, amor, te voy a dar con todo. Si Dios ha estado contigo, si Dios ha estado llenando tu altar, si Dios ha respondido tus oraciones, si el fuego consume tu corazón y te hace llorar, necesitas más pruebas. No, Dios está ahí. ¿Qué nos falta para ser totalmente entregados a Dios? ¿Por qué no somos entregados al 100%? ¿O por qué nos falta? Bueno, nos falta entender que Él está ahí y que esa es su voluntad, y que nosotros estamos aquí para servirle. Amén. Y todos juntos es más fácil. ¿Me siguen? Si tú lo haces solo, no vas a tener la misma motivación, pero si te agarras de mí y yo me agarro de ti, va a ser más fácil. Es por eso que necesitamos ser iglesia. No es tan fácil hacerlo solo, ni se nos está pidiendo hacerlo solo, porque dice la Escritura que juntos somos el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué, hermanos? Porque yo tengo una parte y ustedes tienen otra parte. Y se explica como si yo fuera un dedo, como si yo fuera la mugre de la uña y ustedes fueran la uña. Somos uno. Somos inseparables. Y somos inseparables porque el Espíritu de Dios nos hace una sola persona. Y es el mismo Espíritu el que nos guía, es el mismo Espíritu el que nos da dones, es el mismo Espíritu el que nos permite hablarle a las personas. La idea que nosotros transmitimos es la misma, y la guía de Dios sigue siendo la misma y será la misma. No tengamos miedo de presentar a Dios de diferentes maneras, o a Cristo, el mensaje de Cristo resucitado. Es nuestro trabajo, ¿de acuerdo? Último, hermanos, esta presencia en el corazón, esa columna de nube que llena el altar y columna de fuego que ilumina tu corazón en la noche, sirvió para confirmar el nombramiento de Josué como sucesor de Moisés. Y nos confirma a nosotros hoy en nuestro corazón que nosotros somos esa iglesia que inició en aquel tiempo. Si tenemos el Espíritu de Dios, nosotros somos igual que la iglesia primitiva. Y debemos estar unidos y tener todo en común y trabajar a favor de la obra de nuestro Dios. No hay nada que lo impida. Dime ahora alguna cosa que te impida a ti servir a Dios después de saber que las mismas señales que tuvieron los judíos, y mejores ahora porque esa señal es Cristo Jesús en el corazón, no hay mejor señal que podamos tener como para no hacer las cosas y quejarnos todavía de las cosas que nos están pasando. Ahorita yo quisiera decirte, hermano, nos vamos a levantar de aquí, vamos a hacer la oración, y yo quiero decirte, no te vuelvas a quejar, no nos quejemos de nada de lo que pasa, porque Dios está en tu corazón y está transformándote a la imagen que Él quiere tener de ti y de mí hoy, y Él lo va a lograr siempre porque es su propósito, y su propósito se cumple en nosotros siempre que nosotros no lo impidamos. ¿Quieres impedirlo o no? Estamos aquí para que Él haga su voluntad en nosotros, ¿no es cierto? Y si es así, Él la va a lograr.
es una promesa y Dios cumple sus promesas. Amén. La guía de Dios, entonces, hermanos, voy a concluir con esto. Pásate a las conclusiones, por favor. Pongan atención, hermanos. La presencia de Dios debe ser el centro de todas nuestras actividades y de toda nuestra vida. La llegada de la gloria de Dios al tabernáculo no fue un evento final. Cuando ellos armaron el tabernáculo y la nube bajó al altar, no dijeron ya, se cumplió todo y aquí nos vamos a quedar. No, era el inicio de una relación íntima. Así que de ahora en adelante, hermano, cuando dobles tu rodilla en el lugar en donde estés y sientes la presencia de Dios, entonces acuérdate de este momento en el que la nube llena por completo el tabernáculo tuyo y te da gratitud enorme y te da un corazón, te transforma tu corazón y te da la idea de que Él está presente en ese momento contigo. Es el inicio de una relación íntima, es viniendo Dios a platicar contigo, a consolarte, a ayudarte, a orientarte, a darte guía. Dios no solo está presente, sino que guía en todo momento, tanto de día como de noche. En la noche, dice Joel, que a los viejos nos da visiones. ¿Alguna vez te ha dado visión? Una impresionante me contó mi hermano Francisco, que emocionó mi corazón. Y si tienes visiones, hermano, pues Dios está trabajando contigo y conmigo también. Así que seguimos trabajando, ¿no les parece? Sí, Y de día también te dice cómo hacerlo, ¿no? Te compadeces del pobre y te compadeces del que sufre, y puedes hablar con el rico también de esta misericordia que Dios ha tenido para con nosotros, y puedes compartirlo con cualquier persona. Eso es. Esta presencia constante invita a una vida de dependencia. Número uno, nosotros dependemos de Dios. No te separes nunca de esa idea. Nunca somos suficientes nosotros para ser independientes de Dios. Somos totalmente dependientes de Dios. No somos nada delante de Dios. Así que manéjate con humildad. Y la humildad tiene que ver con quitarte tú de manejar tu vida. Deja que Dios gobierne tu vida. Y Dios hará lo mejor para nosotros. Y seamos obedientes. 3 empujes principales en la vida del cristiano. Tenemos que despojarnos de nosotros mismos y tenemos que tomar nuestra cruz con humildad y seguir a Cristo caminando hacia donde Él se mueva. Si se mueve, ahí vamos nosotros. Si se detiene, nos detenemos. Siguen, hermanos. Concluyo con esto. No depende de nuestra comprensión. ¿Te das cuenta? No tenemos que entender todo lo que Dios nos dice, ni todo lo que Dios hace, ni cómo lo hace, ni cómo lo va a hacer al final. Hermanos, se dice que va a venir dragones con cola de escorpión y que van a matar a la tercera parte del planeta. ¿Es necesario que todo eso lo entendamos? Plenitud. No depende de nuestra comprensión. Mira, pon atención, depende de la disposición a seguir a Jesús. La espera también es obediencia. Así que si esperamos aquello y sucede de manera diferente, cambiaría tu perspectiva de Dios. Entenderíamos qué quería decir Dios. ¿Me sigues? A lo mejor no va a ser como yo me lo espero, pero si es de otra manera, entenderíamos qué es lo que quiso decir Dios, porque Dios no se equivoca. Y Dios va a cumplir las cosas como Él dijo que se van a cumplir. Y al final de los tiempos nosotros diríamos, mira, cuando dijo esto, era esto lo que estaba ilustrando, y nos va a quedar más claro todo lo que vamos a ver. Así que lo que necesitamos entender nosotros ahorita es que tenemos que estar dispuestos a seguir a Jesús. ¿Quiénes están dispuestos hoy a seguir a Jesús? Y la espera, hermanos, también es obediencia. Así que si no pasan las cosas que estamos diciendo, pero esperas, también estás obedeciendo. No. Aprender a detenernos cuando Dios no se mueve y avanzar cuando lo hace es clave para vivir bajo su dirección. Y esto lo vamos a ver en un tema más adelante, hermanos, porque las lecciones del desierto son eso. Dios se movía y ellos se movían. Pero ¿qué sigue con eso? Podemos seguir toda la vida haciendo eso, pero los resultados son los que nos van a decir que lo estamos haciendo correctamente. ¿De acuerdo? Ellos se movían y encontraban el camino correcto. Ellos se movieron y llegaron a la tierra prometida. Ellos se movieron y fueron testimonio a muchos pueblos durante mucho tiempo. Ellos dudaron y Dios los trajo caminando en el desierto 40 años. Y ninguno de los que dudó entró a la tierra prometida. ¿Son lecciones de vida?
Así que nosotros no tenemos que comprender, nosotros tenemos que estar dispuestos a seguir esperando y lo que sea necesario esperar, y hay que aprender a detenernos cuando Dios se detiene y a avanzar cuando Dios avanza. El Espíritu Santo, hermanos, hoy en nuestra vida es como la nube y la columna de nube y el fuego, y sigue guiando a los creyentes hoy. Dice la Escritura que es un fuego, Dios es un fuego consumidor, y el Espíritu, el fuego del Espíritu, viene adentro del cristiano y lo motiva fuertemente. ¿Me sigues en eso? Esa columna de fuego sigue siendo el Espíritu de Dios, con sus intenciones y con su enseñanza, transformando los corazones de los cristianos que quieren ser guiados, aquellos que nos quitamos del timón y dejamos a Jesús obrar. Caminemos bajo la nube de Dios, hermanos, no dejemos de estar ahí, y cuando veamos que se mueve, pues hay que seguirlo. Debemos rendir nuestros planes y decisiones a su presencia y confiemos en que su guía es más segura que nuestra lógica. Nosotros podemos decir, no, pero por ahí no, hay peligros, pero Dios se la sabe, nosotros no. Proverbios 3:5 dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia. Caminemos también, hermanos, es un relato en el pasado. Cuando decimos, ellos caminaron y iban siendo guiados por Dios, Dios iba delante de ellos y ellos caminaron. Es un relato del pasado. Las historias del desierto son cosas que pasaron, pero la promesa que hay en la enseñanza de ese pasado está viva hasta hoy, y es para ti y es para mí. Así que no la pierdas. Esta es la esperanza que nos estamos prometiendo hoy con la decisión del pastor de tomar estas lecciones. Lo que estamos aprendiendo hoy del desierto es que lo que pasó ahora es una enseñanza para nosotros, que lo que Dios prometió ahora es una promesa para nosotros, que lo que Dios movió y cómo se movió, Él sigue siendo el mismo para nosotros hoy. Así que glorifiquemos a Dios, porque ahora, hermanos, no tenemos una columna de fuego, tenemos a Cristo Jesús peleando por nosotros. Amén. Dios sigue guiando a su pueblo con fidelidad, con constancia y amor. Eso no lo deja de hacer nunca. Y bueno, yo espero que el Señor nos bendiga y que encontremos en esto, hermanos, una expectativa de crecimiento, de amor, de bendición, de motivación, de reto constante, de aprendizaje, de cambio, de tal vez desencuentros con nuestros prejuicios, pero que sea siempre, hermanos, motivados para el cambio, para servir a Dios, que sigamos caminando hacia Él y nos encontremos siempre protegidos por su presencia. Ese es mi deseo en esta